El siguiente proyecto finalista es Hormigobots, representado por Muntech Industrial Solutions. Entrega el trofeo de finalista Jesús Rollo, profesor y director del Máster de Operaciones Productivas y Logísticas de la Universidad de Zaragoza y miembro del jurado también. Y pedimos que suba también José Pascual Guiu, CTO Chef Technology Officer de Muntech Industrial Solutions, que recogerá el premio y realizará su exposición de 5 minutos. Bueno, muchas gracias a todos, principalmente al jurado por tener en cuenta nuestra candidatura para estar aquí, porque sobre todo es un privilegio estar hoy aquí defendiendo este proyecto de innovación. Bueno, como bien han dicho, mi nombre es Pascual Guiu, soy director técnico en Muntech. Muntech, para aquellos que no nos ubiquen y no nos conozcan, Muntech es una empresa aragonesa, 100% capital aragonés. Destacamos porque somos el primer fabricante aragonés de vehículos autónomos. Vehículos autónomos es lo que acabamos de ver en la presentación anterior, es un vehículo capaz de mover material de forma totalmente autónoma. Somos especialistas en proyectos de intralogística. Nuestros clientes hablan mejor de nosotros que nosotros mismos. Principalmente los objetivos de Muntech de cara a nuestro desarrollo y nuestra capacidad es maximizar la rentabilidad de nuestros clientes, atraer inversión extranjera, porque es muy necesaria aquí en Aragón, y sobre todo retener y retornar el talento de las mentes pensantes de aquí de Aragón. El proyecto que hoy vengo a hablar es un proyecto de digitalización enmarcado en un proyecto CEDETI, con el apoyo de los organismos. Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración de grandes empresas, como pueden ser el caso de Cefa, de Bosch, de Sodecia. Es un proyecto de ámbito nacional y se basa en el desarrollo y la optimización de vehículos autónomos mediante la conectividad y mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de guiado. Este proyecto, que nace como un proyecto de digitalización, de investigación, de mejora continua de los procesos, tiene su traducción en un proyecto real en una fábrica de aquí de Zaragoza. Celulosa Fabril nos ha abierto sus puertas y nos ha permitido desarrollar un proyecto que principalmente les permite llevar un pasito más allá todo su proceso de digitalización. Es un proyecto que les ha permitido innovar en cuanto a su logística interna y les ha sido un claro ejemplo de capacidad para ser más eficientes y obtener mejor y nuevos negocios. El proyecto que hoy vengo a presentar se basa en la automatización de todo el proceso logístico, de toda la intralogística de la compañía. Hablamos de la incursión de 27 vehículos totalmente autónomos. Es un proyecto que durante los años de ejecución estimamos unos ahorros aproximados de 432.000 euros de mano directa por el hecho de incluir directamente esta tecnología. Y como bien dicen, pues al final una imagen vale más que 1000 palabras, pues para que vean cómo es el funcionamiento de este proyecto, quiero que vean estas imágenes. ¿Qué hay de diferente con respecto a otros proyectos de logística? Bueno, pues que el desarrollo de nuestros propios vehículos, estos vehículos son capaces de mimetizarse y trabajar de forma colaborativa dentro de la compañía. Trabajan de tú a tú con brazos robóticos, con inyectoras y, sobre todo, permiten el trabajar y colaborar con el equipo humano. Es un proyecto que, además de permitir ese avance y esa mejora en cuanto a la intralogística, permite optimizar el propio proceso. Además de esto, nosotros hemos desarrollado un sistema de visión artificial que lo que permite de una mejor manera es la detección o evitar el obstáculo. Somos capaces de detectar de mejor forma los obstáculos que nos encontramos en el camino y, además de todo esto, somos capaces de detectar y determinar cuál es el mejor punto de entrada a la hora de recoger cada uno de los contenedores. Detectamos cada uno de esos contenedores y somos capaces de trabajar con diferente tipología de productos.
nuestro compromiso para y con Aragón es claro, y es por eso que en línea con este proyecto de innovación, nuestro objetivo de cara al futuro es seguir innovando, seguir apostando por la innovación, y vamos durante los próximos años a duplicar nuestra inversión en innovación y, sobre todo, crecer en cuanto a nuestro equipo humano, duplicando también el tamaño de nuestra compañía, atrayendo recursos y creciendo como empresa para llevar a cabo lo que nuestros clientes esperan, que es ese proceso de digitalización y ese proceso de automatización. Y sin más, muchas gracias y buenas tardes.